El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos aproximándonos al final del Evangelio de San Juan, vamos al capítulo 21, pero antes de eso, en el capítulo 20, hay un párrafo corto muy interesante que dice: Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de los seguidores o de los discípulos que no están escritas en este libro. Juan es el único que dice eso. ¿Por qué se escribió este libro? Y no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna por medio de Él. Es interesante la forma como Juan anuncia esto, diciendo que todo esto se escribió con el propósito de que se pudiera entender. Recordemos que generaciones anteriores han traído una tradición, se llama en algunos pueblos las tradiciones ancestrales, sobre todo en las comunidades indígenas, en las comunidades nativas. Esa oralidad y esa tradición, esa repetición a las nuevas generaciones de las tradiciones que trajeron sus ancestros. Ahora Juan dice que la importancia de escribir todo esto es para que se pueda conocer y las nuevas generaciones puedan saber todo esto. Es la razón fundamental por la cual existe la Biblia, el libro sagrado, y es un compendio histórico de revelación de todas las cosas, cómo han sido puestas en evidencia y cómo han venido y han llegado hasta nosotros en nuestro tiempo y continuarán hacia las generaciones que vienen a futuro, porque cada vez que tengas ahí en tu mano la escritura, ya sea el libro impreso ahí en el papel, o sea esa Biblia digital, esa Biblia que tienes ahí en tu celular, en tu computador, en tu tablet, donde quiera que la tengas de manera virtual y tú la puedes abrir, la puedes leer, es el contenido de ese mensaje extraordinario y transformador. Juan está diciendo en el capítulo 20, está mencionando cómo fue la resurrección de Jesús, las apariciones que tuvo con ellos, pero ahora en el capítulo 21 dice: después de esto Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos, y sucedió en el lago de Tiberias, y fue de esta manera: Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos estaban juntos. Y Simón les dijo esto: o sea, después de haber aparecido Jesús y haberse les presentado en diferentes lugares, ellos están todavía como que no saben a qué nos vamos a dedicar. Entonces Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Recordemos que esa era la profesión de Pedro. Pedro era un pescador. Cuando Jesús se le acerca y lo llama a él y a estos otros pescadores, les dice: los haré pescadores de hombres. Es decir, ustedes de ahora en adelante se van a dedicar a llevar este mensaje para que los hombres, para que las personas ahora, hombres y mujeres, entendiendo este mensaje, cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. Nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Entonces Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen pescados? Y ellos contestaron: no. Jesús les dijo: lancen la red por el lado derecho del bote y encontrarán algunos peces. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla al bote porque tenían muchos peces. Entonces Jesús, este seguidor llamado Pedro, dijo: ¿eres tú, Señor? Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar, y se tiró al agua. Pero los otros discípulos llegaron a la orilla en el bote, arrastrando la red llena de peces. No estaban muy lejos de la orilla, solo como 100 metros. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón, y había pescado y pan encima. Y Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y Simón Pedro fue al bote y arrastró la red llena de pescados, 153, aunque estaba muy pesada,
no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se lo repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los discípulos después de que se levantó de entre los muertos. Interesante, ¿verdad? La forma como Jesús llega ahora donde ellos. ¿Qué quiere Jesús enseñarles? Recordemos que Él había dicho que los iba a volver a ellos pescadores de hombres. Ellos regresaron a su profesión después de la resurrección de Jesús, después de haberse revelado y haber estado con ellos ya 2 ocasiones anteriores. Ellos aún no entendían cómo sería este trabajo que tenían que hacer, dedicarse a esa obra que Jesús les había encomendado. Entonces Jesús llega al lugar donde ellos están pescando y a propósito durante toda la noche ellos no han pescado absolutamente nada, no tienen ni siquiera para el desayuno. Así que Jesús ahora les va a dar una orden: tiren la red al lado derecho del bote. Y ellos obedecieron. Y saben una cosa, aquí hay un dato curioso. Ellos lograron sacar 153 peces. Seguramente que vale la pena que pensáramos en esto, pero parece que los entendidos en este tema clasifican los peces más o menos en 153 variedades de peces. Así que ellos lograron tomar el número exactamente de esa cantidad de peces y luego los traen, los han capturado y los traen ahora cerca del bote. Y entre tanto Jesús les ha preparado el desayuno. El desayuno típico de Jesús para los discípulos será pan y será pescado. Ese es el desayuno. Recordemos que también cuando Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces para los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, fueron peces o pescados y panes. En 2 ocasiones lo hizo y ahora viene la tercera vez, pero esta vez lo hace exclusivamente para ellos. ¿Saben ustedes lo que es pescar en la mañana en aguas frías? ¿Cómo sale la persona con esa hambre tan tremenda, con ese frío tan tremendo y con esa hambre tan grande? Y Jesús les tiene pan y pescado asado, calientito todo, cómo los consentía Jesús, cómo les mostraba su amor. Pero Él no los recriminó porque ellos se hubieran vuelto a la pesca. No, en absoluto. Por el contrario, hizo ese milagro, les dio la orden para que hicieran ese milagro, para que se dieran cuenta que a partir de ese momento, recordemos que cuando pasamos por allá en el capítulo 15 dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ellos creyeron que en la experiencia, en las técnicas, en las tácticas y en todo aquello que la cultura le enseña a las personas, y se forma la tradición, ellos ya saben cómo hacerlo. Cuando tú hablas con un pescador y le preguntas si este es tiempo de suba o de subienda, ellos te van a decir, dependiendo de los ríos y de los lugares, si es o no es. Y ellos saben perfectamente cómo hacerlo, cómo pescar en los ríos, cómo pescar en las represas, cómo pescar con trasmayo, cómo pescar con chinchorro, cómo pescar con atarrayas, cómo pescar con anzuelos, cómo pescar con caña. Ellos lo saben todo, porque tienen esa experiencia, esa cultura y esa tradición. Pero ninguna de las técnicas de ellos les funcionaron. Así que amanecieron en blanco, se fueron en blanco. Como dicen en algunos lugares, no consiguieron ni para el tolillo, ni siquiera para lo del diario. Así que Jesús tuvo que prepararles. ¿Y de dónde sacó Jesús el pescado? Esa es una buena pregunta. Y eso fue un milagro. Y el otro milagro fue darles la orden para que pescaran. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a dar gracias en el día de hoy, porque con el Señor, el que ha tenido un encuentro con Él, el Señor lo ama, tiene misericordia y siempre tiene sus ojos puestos sobre Él. Señor, muchas gracias por esta palabra, porque en el día de hoy nos edificas, nos fortaleces, nos das ánimo, pero también nos recuerdas que separados de ti nada podemos hacer, y que cuando tú hablas al corazón nuestro, si nosotros obedecemos tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.